profesor. Nos encontramos en el cuarto laboratorio del curso de análisis y evaluación de motores diésel. El tema de hoy es el análisis y evaluación del sistema de lubricación, admisión y escape, para lo cual vamos a usar dos instrumentos principales, que es el pirómetro y manómetro para medir la temperatura y las RPM, además de usar un grupo de manómetros para medir las presiones. Y finalmente vamos a tomar el muestreo del aceite para comprobar y ver las partículas que contiene. Mi nombre es Pucho Burgos Jean-Paul. El mío Rodrigo Sánchez Romero. Bueno, en este caso, las conexiones que usaron para la caja de manómetros han sido de la presión del aire, como se puede ver acá, y para la presión del aceite. Se puede ver acá con un conector. Y la maquinaria usada es el tractor D3G. Bueno, en la charla de seguridad se habló acerca de la chacota. Este tema es muy discutido, ya que se han presentado incontables accidentes por este motivo. Es importante que tengamos bien en claro que las bromas y el juego entre compañeros pueden ser divertidas, pero no son una buena práctica de trabajo, y que pueden tener severas consecuencias, que incluso por propia negligencia nuestra nos pueden ocasionar accidentes letales. Tenemos que tener en cuenta que hay tiempo para todo, y si queremos realizar estos actos, tenemos que esperar al descanso o a la salida, mas no estar realizándolas en plena ejecución de trabajo. Igual que en videos anteriores, mencionaremos la importancia de las pausas activas. Aunque sea complicado de creer, salir tan solo por 5 minutos y realizar ejercicios de estiramiento nos ayudarán a mejorar nuestro estado de ánimo, a eliminar el estrés y la presión de trabajo, por lo cual es recomendable salir al menos 2 veces durante 5 minutos por cada jornada de trabajo. Para el llenado del ATS se identificaron 3 peligros potenciales. El primer peligro potencial que se encontró es el mecánico, para lo cual un control vigente es el uso de los EPPs, y una medida de control adicional es la delimitación del espacio de trabajo y la comunicación con los miembros del equipo. El segundo peligro que se encontró es el trabajo en caliente, ya que, como sabemos, se realizarán mediciones de presión con el motor encendido, y el solo hecho de apoyarnos sobre este nos pueden ocasionar quemaduras, para lo cual se deben usar unos guantes especiales para altas temperaturas. Y el tercer peligro que se encontró son otros trabajadores, para lo cual se debe de mencionar las instrucciones de trabajo antes de realizarlas y mantener constante comunicación entre los miembros del equipo. Bueno, la secuencia de pasos para realizar el ATS son: primero, realizar la charla de seguridad y practicar la pausa activa. Después llenaremos el ATS y el checklist de nuestro equipo, para así poder solicitar las herramientas de trabajo. Después haremos un breve reconocimiento del sistema de admisión, escape y el de lubricación. Tomaremos las presiones en distintos puntos de estos sistemas, como también a distintas temperaturas y RPMs. Finalmente evaluaremos los resultados y los comprobaremos con el material de apoyo. Y para culminar, realizaremos la limpieza de nuestro área de trabajo. Bueno, para los objetivos, como objetivo principal tenemos el evaluar un motor diésel utilizando instrumentos de diagnóstico para conocer los parámetros de funcionamiento y si estos cumplen o no con los rangos recomendados por el fabricante. Como objetivos específicos tenemos el identificar los puntos de diagnóstico de un motor diésel en una máquina. Otro objetivo es el identificar y utilizar apropiadamente los instrumentos de diagnóstico. Y finalmente es analizar e interpretar los datos obtenidos y recomendar alternativas de solución para mejorar la eficiencia de los sistemas evaluados.
Para desarrollar el laboratorio tenemos que identificar cuáles son las características del equipo al cual estamos evaluando. En este caso tenemos un tractor oruga de la marca Caterpillar. Es un motor 3056 que es un motor convencional. Consta de 6 cilindros en línea. Es un motor convencional ya que este equipo no cuenta con un SM. El horómetro son unas 1957 horas respectivamente y el modelo es una D3G XL. El modelo D3G XL viene a ser respecto al tipo de tren de rodaje que lleva. En la imagen podemos apreciar tres tipos de imágenes con el tren de rodaje diferente. Nuestro equipo cuenta con un tren de rodaje XL, el cual vendría a ser a la segunda imagen. Cabe resaltar que los modelos D3G, D4G, D5G llevan estos mismos tipos o modelos de tren de rodaje. Ya, el tren de rodaje XL aumenta la superficie de contacto con el suelo y la flotación, proporcionando a la máquina mayor estabilidad y rendimiento en el trabajo que desarrolla. Respecto a la primera imagen, que se puede apreciar que es un tren de rodaje simple, normal. La tercera imagen es un tren de rodaje LGP. Este tren de rodaje es más ancho y aumenta la superficie de contacto con el suelo y proporciona mayor flotación y estabilidad a la máquina a comparación de las dos ya mencionadas. Este tipo de tren de rodaje LGP se utiliza para realizar trabajos de mayor peligro, ya que la máquina necesita mayor estabilidad. Como ya había mencionado, tiene las zapatas más anchas. Esto debido a que la máquina, cuando necesita hacer apertura de caminos o necesita subir una pendiente o un cerro, se podría decir, la máquina tiene que tener mayor estabilidad, ya que son trabajos peligrosos de alto riesgo que está realizando, y estos tipos de tren de rodaje la ayuda para esos tipos de aplicaciones que realiza nuestro equipo. Ahora, para trabajar en óptimas condiciones tenemos que verificar cuáles son o en qué estado se encuentran los niveles de los fluidos de este equipo. El nivel de aceite se encuentra full, estaba lleno a tope, y el nivel de refrigerante se encuentra óptimo. Tenía unas 3/4 de nivel de refrigerante, lo cual es un estado óptimo, ya que no nos va a dificultar durante el desarrollo del laboratorio. Igual manera, el nivel del combustible. Trabajando de esta manera podemos realizar en menor tiempo el desempeño del laboratorio, ya que el equipo nos va a funcionar correctamente y no va a generar paradas durante la ejecución del laboratorio. Uno de los instrumentos que se utilizó en este laboratorio fue el tacómetro, que nos ayudó a medir las RPM del motor en alta y baja en vacío. También usamos un pirómetro que nos ayudó a medir las temperaturas del monobloc, del filtro de aceite y del enfriador de aceite, al paso que el operador aceleraba y el motor llegaba a su temperatura ideal de trabajo. También se usó un grupo de manómetros para medir las presiones en el sistema de lubricación y el de admisión y escape en alta y baja en vacío. Adicional a estos instrumentos se utilizó un multímetro para medir el voltaje de las baterías y así comprobar si se encuentran a más de 12 voltios. También se utilizó adaptadores de presión, donde irán ubicadas las mangueras que se colocarán en el grupo de manómetros.
Buen día, profesor. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Romero y en esta oportunidad voy a hablar sobre los datos obtenidos que se sacaron del motor 3046T perteneciente al tractor D3G XL que está en el patio de máquinas, en el cual los datos que obtuvimos han sido del cuarto laboratorio, que se trató de sistema de admisión y escape, sistema de lubricación y análisis del aceite. Bueno, para empezar, tomamos datos del motor cuando está apagado, o sea, cuando no está en funcionamiento. En este caso tendría que ser RPMs, una presión de aceite 0 en PSI y una presión de aire 0 también en PSI. Pero con una temperatura ambiente o una temperatura de 18.6. En este caso, al momento de aumentar los RPMs también podemos ver que ha ido aumentando la temperatura. Pero la diferencia de la presión de aceite es que en un momento ha ido aumentando y después disminuyendo, puesto que la temperatura con la cual está trabajando se está acomodando y la viscosidad, que en este caso vendría siendo alta, para que tenga una presión alta, ha ido disminuyendo en torno al calor que está ido generando el motor, por lo cual a mayor temperatura la viscosidad va a disminuir, por lo que al final tenemos de 782 RPM hasta 2100, que ha sido la temperatura en la cual hemos tomado los datos, que ha estado variando desde 22.6 grados hasta 51.4 grados. Tenemos que la presión de aceite ha ido bajando, bajando y bajando, hasta que llegó a su temperatura aproximada de trabajo, que en este caso sería al máximo, y al máximo sería 2144 RPM, una temperatura de 80 grados centígrados, cercana a los 80 grados, 78 grados centígrados, cercana a los 80 grados centígrados, y con una presión de aceite que ha sido más o menos constante, ha ido variando 83, 84, sí. Y la presión de aire también ha ido variando desde el aumento de los RPMs, 0 RPMs en este caso, hasta la ignición del motor, que serían aproximadamente 2.5 PSI, hasta la presión del máximo trabajo, que sería 14 PSI, que vendría siendo la presión de admisión del aire. Y como podemos ver acá en la siguiente tabla, se puede ver en los puntos verdes la temperatura en la cual trabaja el motor con respecto a la presión del aceite. Como podemos ver, en un momento va subiendo, después va bajando, bajando, bajando hasta acomodarse a su temperatura de trabajo. Buenas noches, profesor. Antes de explicar cómo se realizó el muestreo de aceite, voy a explicar un poco la importancia de este. El análisis de aceite es un estudio que nos ayudará a detectar la cantidad de partículas y elementos que se encuentran dentro del lubricante, los cuales son enviados a un laboratorio para que puedan determinar el estado y a su vez conocer las tendencias del comportamiento del motor. El objetivo de este análisis es el de determinar la vida útil que le queda al aceite y para comprobar si el desgaste está dentro de los rangos establecidos por el fabricante. Un ejemplo claro son las partículas de hierro. Estas normalmente vienen de la fricción entre las paredes de los cilindros y los anillos, o también del árbol de levas, incluso del cigüeñal, la bomba de aceite, los cojinetes, entre otros componentes. Para realizar el muestreo de aceite del motor, es importante seguir estos pasos. Primero, tenemos que asegurarnos que la temperatura del aceite sea la correcta. Si es así, se debe insertar la sonda con la manguera para extraer la muestra. Esta muestra no debe de exceder los 3/4 del pomo. Como la primera muestra, con esta se debe limpiar el pomo y de ahí vaciarla sobre una bandeja para poder dar la muestra. Seguidamente taparemos este pomo para que no se contamine y finalmente tendremos que colocarle una etiqueta para enviarlo al laboratorio. En esta etiqueta se debe tener en cuenta el lugar de trabajo de la máquina, el modelo, los datos del comportamiento, la fecha de muestra, cuánto marca el horómetro antes y después de realizar la muestra, y entre otras cosas más. Para sacar el análisis de aceite, en sí, a simple vista parece fácil, ya que no se tienen en cuenta muchos pasos que se tienen que seguir o muchas recomendaciones. En este caso, al momento de sacar el análisis de aceite, como se nos mostró en el video de laboratorio, hay que tener extremo cuidado con el pote o el lugar donde se piensa colocar el aceite, el cual se va a llevar a analizar, ya que en un descuido puede llegar a costar contaminándose el pote en el cual se va a reservar el aceite para el análisis. Y también al momento de sacar la primera toma de aceite, usar esa toma para poder limpiarlo y así quitar cualquier suciedad o cualquier otro efecto dañino que pueda ocasionar una mala análisis del aceite. Como segundo
como son las conclusiones, es que al momento de realizar las conexiones para poder succionar una muestra del aceite, se tiene que presionar muy bien el pico donde se va a conectar al tag de SOS, el tag del SOS, ya que al momento de hacer al momento de tomar la primera toma, al momento de sacar la primera análisis de aceite no salía. Ese es un caso que le pasó a nuestro grupo. Otra conclusión sería de este laboratorio es que la toma de datos se hizo de manera más rápida, ya que tenemos un poco más de experiencia que respecto a los anteriores laboratorios, en el cual tenemos casi las mismas tareas que realizar. ¿Cuál es la temperatura apropiada para realizar las pruebas? La temperatura apropiada está entre los 43 a 50 grados Celsius. Esto se debe a que el equipo tenemos que encenderlo y dejar calentar el equipo en ralentí durante aproximadamente 5 minutos como mínimo. Y hasta en ese tiempo dado, nuestro motor llega a una temperatura ya mencionada, y es por eso que es el nivel o la temperatura apropiada para realizar las pruebas son en los 43 a 50 grados. Ahora, ¿qué recomendaría si nuestro equipo trabaje en climas sobre 4.900 metros sobre el nivel del mar? Bueno, sería recomendar utilizar el aceite diesel 10W30, ya que este aceite cuenta o es utilizado para climas demasiado fríos, y sería óptimo o la manera más correcta de utilizar este aceite, ya que utilizar otro tipo de aceite nos estaría provocando demoras para encender el equipo por el mismo clima, ya que es demasiado frío y nuestro aceite va a demorar en calentar y vamos a tener problemas al arranque. Ahora, analizando de acuerdo a los parámetros registrados durante el laboratorio, vemos que la presión del motor y la temperatura, con todos los datos obtenidos a diferentes RPM, se encuentran en buenas condiciones. Y ahora las mediciones de temperatura realizadas en el motor también se encuentran en buenas condiciones y no nos presenta un efecto que pueda causar daño al equipo o continuo, ¿no? Ahora, la presión de restricción del filtro también llega a sus 40 psi y la temperatura llega a 78 grados Celsius con 2144 RPM. En este procedimiento no hemos tomado las medidas de la presión del múltiple de admisión debido a que no había un punto para hacer las respectivas mediciones, y teníamos solamente para medir lo que es la presión de restricción de filtro.